¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa que llamaremos Apuntes de Campaña. A través de una pequeña libreta de periodista, haremos una serie de anotaciones que serán convenientes para ir reflexionando sobre el proceso histórico que reviste la elección 2024 en México y que es fundamental porque es un cambio de estafeta de la presidencia de la República, principalmente porque siempre hemos sido gobernados por hombres y hoy indefectiblemente nos acercamos al gobierno que será comandado por una mujer, quien a su vez también será la comandante de las Fuerzas Armadas. Esto no se ha dado, aunque recuerdo claramente que años atrás Rosario Ibarra de Piedra, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, contendió por la presidencia de la República, como también tuvo el Partido del Trabajo una candidata que fue Cecilia Soto en ese fatídico año de 1994, cuando asesinan en un asesinato, una ejecución de Estado, al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Un hecho que ha tomado relevancia porque se han cumplido 30 años de esa ejecución de Estado. Pues bien, lo que hoy se juega es fundamental, pero tiene una historia de aproximadamente 30 años, poco menos, que tiene una naturaleza muy especial. Los partidos de izquierda regularmente no se coaligaban, no se vinculaban en procesos electorales y algunos aspiraban solamente a ocupar un espacio muy pequeño de representación cuando el PRI se los permitía. Sin embargo, la consolidación de partidos de izquierda al inicio de la década de los años 90, la última década del siglo XX, permitió que los partidos fueran conformando una visión política cuyo objetivo se planteó en sacar al PRI del poder, sacar al PRI de los pinos. Este fue un fenómeno, sobre todo que tuvo trascendencia hacia el año de 1998. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue dirigente del PRD, recuerdo que Ricardo Monreal fue candidato por Zacatecas y ganó la gubernatura. Él venía de una escisión del PRI. Y al obtener este triunfo, posterior a ello, a las pocas semanas, literalmente se conformó la idea de una coalición de partidos de izquierda. La que yo recuerdo muy claramente, porque participé como estratega, fue la Alianza por México en el año 2000. Pero hacia el año 98, 99, sucedió que se logró la primera coalición ganadora en un estado de la República para la izquierda. Se trató del gobierno de Tlaxcala de Alfonso Sánchez Anaya. Yo le produje la imagen, la comunicación de su campaña en aquel año 98, y un año después, o pocos meses después, 99, también logré impulsar con estrategias mercadológicas, creativas, de comunicación a través de spots, la candidatura que dio el triunfo a Leonel Cotamontaño en Baja California Sur. Entonces las condiciones ya estaban dadas para que en el año 2000 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pudiese ser el candidato, el abanderado de la izquierda en esa Alianza por México que les acabo de señalar. Y de ahí, para el Real, se mantienen las coaliciones de partidos de izquierda, aunque ha habido partidos que han formado parte de estas integraciones, que han funcionado muy bien, como en el año 2006 el partido Convergencia, pero Convergencia se apoderó del águila juarista, que fue fundamental para el gobierno que se creó con Andrés Manuel López Obrador a través de un gran movimiento social, ese gobierno que pudo haber sido un gobierno sombra o un gobierno alterno, que no estaba negado por la Constitución de la República y que significó la presidencia legítima de México. Convergencia estuvo durante ese movimiento, después desistió y se llevó el águila juarista como si fuese su patrimonio, aunque fue parte
del gobierno legítimo de México. La siguen teniendo como su escudo, como su logotipo. Pues bien, amigas y amigos, después de la elección del 2006, que fue muy ruda, bueno, señalar también que en el año 2000 apoyé a Andrés Manuel López Obrador como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, con manejo tecnológico, producción de spots. Fue muy importante para mí porque yo ya había descubierto en él al hombre histórico. Y posteriormente continué yo con mis estrategias muy creativas, aprendiendo mucho de la política y desarrollando ideas que tenían fundamentos históricos, conceptuales, filosóficos, mercadológicos y tecnológicos también, como ha sucedido indefectiblemente en esta transversalidad de la era de la convergencia digital. Andrés Manuel 2006 padeció un fraude. Ahí es cuando yo conformo Cuarta República, con el número 4, 4A República. Ahí es cuando yo logro luchar contra el cerco informativo, aunque no teníamos la capacidad de difundir lo que allí mismo producíamos en el seno de este gran movimiento histórico, que fue el que dio la Convención Nacional Democrática, la presidencia legítima de México. Después, en el año 2012, constituí al lado de varios compañeros Morena Medios, entre ellos desde luego recuerdo al periodista Virgilio Caballero. Eso fue muy importante porque también fue la lucha contra Monex, la lucha contra Peña Nieto, la lucha del lado del Yo Soy 132, donde yo participé activamente con el análisis junto con otros compañeros, como lo he expresado. Y bueno, para el 2018 yo ya estaba muy afilado, pero también había participado en otros procesos estatales con éxito y me siento muy orgulloso de poder hablarles a ustedes con una experiencia viva de cerca de 85 campañas que he producido durante todos estos años. Ahora estamos viendo que tenemos una elección para la presidencia de la República, que es fundamental porque ya las mujeres, aunque yo traté a lo largo de todos estos años con muchas mujeres, siempre había una desigualdad. Los hombres tenían más participación política que las mujeres. Recordemos el caso de las Juanitas, que las subían y se bajaban para luego subir a otros, caballeros en este caso. También está en juego 500 diputaciones federales, están en juego 128 senadurías, 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México, 24 juntas municipales. Los estados del país todos vivirán un proceso federal y los que no tengan elecciones locales pues tendrán solamente la participación del INE como regulador de los procesos, del proceso federal de Presidencia de la República, de congresos, es decir, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hasta ahí. Y los estados, estos 8 estados y la capital, la Ciudad de México, tienen, en este caso particular, Guanajuato, cambio de gobierno, Jalisco también, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Morelos, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México. Aquí es importante señalar la participación de los organismos locales electorales, organismos políticos locales electorales, que son los encargados de llevar los procesos tanto de presidencias municipales, gubernaturas y los congresos locales. En ocasiones el INE apoya a los OPLES o necesita ciertos apoyos, son condiciones muy especiales, pueden concurrir en apoyos, pero regularmente los OPLES están preparados para ello. También hay tribunales, hay salas regionales y está, pues desde luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, que es la última instancia del Poder Judicial para calificar elecciones y para sancionar lo que haya que. La elección 2024
tiene pues todos estos cargos que son cargos de representación, porque son naturalmente los que elige la gente. Aparecen en boletas y la gente encuentra el nombre y el partido. Hay diferencias, claro, porque las coaliciones pueden repetir varias veces al candidato por el partido político que ustedes deseen. El ejemplo, Claudia Sheinbaum va a aparecer en la boleta por el Partido del Trabajo, por el Partido de Morena y por el Partido Verde. Y ustedes pueden decidir a cuál partido. Evidentemente es un voto para la candidata, pero también hay un voto para el partido. Y es importante analizar esto porque no en el caso de la presidencia de la República en particular, pero en el caso de las diputaciones, se requiere tener, de acuerdo con el presidente de la República, en el enfoque oficialista de izquierda, una mayoría calificada para poder aprobar las iniciativas que él ha promovido y que el Congreso ha de calificar, ha de analizar, ha de discutir cuando se erija el nuevo legislativo, que será en el mes de septiembre. Es decir, que pocos días antes de que se dé el relevo presidencial, que antes era el 1 de diciembre y que ahora es en octubre, en septiembre, en todo el mes de septiembre, se podrá calificar, analizar, debatir y votar las iniciativas del presidente de la República, eso que se ha denominado el Plan C. Es complejo. Los partidos coaligados, que son menores a Morena, tienen intereses para sobrevivir y difícilmente aceptarían algunas de las iniciativas que les redujeran recursos económicos o aquellas que pudieran limitar la participación de plurinominales. Eso lo veremos y a mí no me queda duda que muchas de estas iniciativas no van a pasar, pero son las ideas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado para que el Congreso haga lo propio. Pero para poder tener esa mayoría calificada, Morena no puede tener toda la concentración de diputados, porque tendría una sobrerepresentación, es como un monopolio del poder político, de tal suerte que los partidos, no sé si llamarlos aliados, para no decir orbitales, estos partidos también requieren el voto de todas y de todos ustedes. Y señalar que dentro de todo este escenario hay algunas reservas que han tomado los partidos en donde van con la candidata a la presidencia de la República, pero no van con el candidato a senador, tienen su propio candidato a senador, o las presidencias municipales no vienen coaligadas en algunos casos. La mayoría está coaligada, pero también hay reservas que se tomaron los partidos porque consideran que Morena se apañó, no les dejó nada, no les dio la oportunidad de integrar, y esto no es una cosa nueva. El PRD hacía lo mismo en la coalición y es por ello que muchos partidos se coaligan, pero les resulta incluso perjudicial. Un ejemplo de ellos muy reciente fue en el año que acabamos de pasar, 2022, cuando se dan los procesos electorales, particularmente en el estado de Hidalgo. El Partido del Trabajo iba en alianza, pero el Partido del Trabajo no logró mantener el registro en el estado de Hidalgo. Tiene un registro federal que le da la posibilidad de participar, pero no tiene recursos propios como pudiera tenerlos si hubiese mantenido el registro. De allí que cuando ha habido dirigencias estatales de Morena, porque es un partido hegemónico o mayoritario, que no les da la posibilidad de hacer una integración política, pues definitivamente ellos prefieren reservarse algunos distritos o algunas posiciones, ya sea locales o federales, para poder garantizar también su cuota de votos. Venimos también de un proceso que se fracturó entre el partido Morena y el Partido del Trabajo, como fue el caso de Coahuila, en donde el candidato Guadiana y el candidato Mejía no lograron concertar un acuerdo político,
rompieron, cada uno apareció en la boleta y sabemos las consecuencias. Incluso otra consecuencia muy lamentable, como fue la muerte del senador y otrora candidato Guadiana en Coahuila. Bueno, estos cargos de elección, de representación, son cerca de 20,000 y para este proceso hubo una participación muy amplia de más de 60,000 personas que apostaban a poder aparecer en las boletas electorales. Hay otros cargos o puestos que serían los funcionarios públicos que no aparecen en las listas, son designaciones que hacen los candidatos ganadores. Por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum elegirá un gabinete. Ese gabinete podrán cada uno de los elegidos por ella seleccionar a su grupo de trabajo, que son áreas importantes, directores, subdirectores de áreas que los ayuden a desarrollar sus actividades del gabinete. Tanto el gabinete regular como el gabinete ampliado, que es el gabinete de las empresas paraestatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, las que no son secretarías, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ustedes las conocen muy bien. Bueno, este proceso interno de Morena está ya avanzando en el terreno presidencial, porque ya hubo una precampaña, hubo una intercampaña, y llevamos ya varias semanas en campaña, en donde hay una distancia importante entre la candidata de la coalición del PRI, del PAN y del PRD, que es un partido que prácticamente está desapareciendo, que se llama Xóchitl Gálvez, como ustedes saben. Y por el otro lado, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum ha despuntado prácticamente desde un principio y el margen de distancia es sumamente grande, lo que significa que al momento Claudia Sheinbaum sería la presidenta de la República si el día de hoy votáramos. Si el día de hoy fuéramos a las urnas. Todo esto es importante señalar que tanto los órganos políticos locales electorales que tienen el control, regulan, administran, procesan los resultados de las elecciones locales para diputados locales, para presidentes municipales o alcaldes, para gobernadores, tienen recursos, tienen capacidad para desarrollar incluso debates entre candidatos. Se pueden hacer gran cantidad de debates y esto es muy importante porque cuando un candidato se registra, presenta una plataforma al Instituto Nacional Electoral o a los órganos políticos locales electorales donde dice cuál es su proyecto de ocupar un cargo de representación. Incluso cargos como pudiera ser los cargos de regidores, que son estos cabildos que acompañan a las presidencias municipales, igualmente tienen que presentar un proyecto de acciones y es fundamental escucharlos debatir. Ellos conocen los problemas de la cuadra, de la colonia, de la escuela, conocen los problemas de la comunidad, los temas de agua, de medio ambiente, los temas económicos, los temas de la violencia, están muy enterados. Por eso los debates locales son muy importantes y vale la pena verlos. Y bueno, desde luego el INE lleva los debates a nivel federal y ha habido mucho interés porque ya hemos visto, por ejemplo, el debate para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde ha participado Clara Brugada, quien aventaja de manera natural este proceso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México sobre el candidato de Taboada, el candidato del PRI, del PAN y del PRD, y el candidato Chertorivsky del Movimiento Ciudadano, los que se robaron el águila juarista. Pues bien, también uno de los aspectos importantes es la regulación de la propaganda electoral. Todo lo que se genera debe ser conocido,
debe ser valorado por los órganos locales o por el Instituto Federal Electoral. Esto se traduce en gastos de campaña en propaganda. Desafortunadamente esto es muy contaminante. Estamos invadidos de contaminación visual, contaminación audible, y como yo lo he podido analizar, de muy mala calidad y de muy poco desarrollo consciente que haga contactar al candidato con la gente. También hay contrapropaganda, y esa contrapropaganda no está presentada a los organismos reguladores de estos procesos, sino que se hace de manera subrepticia, de manera oscura, sobre todo en altas horas de la noche. Se pone propaganda para desacreditar a un candidato, se pone propaganda para engañar, para mentir, o también se roban la propaganda y ponen propaganda ahora de su candidato. Es una lucha poste a poste, barda a barda, espectacular a espectacular, y esto tendría que ser regulado de otra forma. Pues bien, los candidatos están divididos, yo creo, en tres grandes sectores, independientemente del partido. O sea, los partidos tienen candidatos representativos, los que están vinculados con el historial del partido, con su formación, con escenarios de lucha, con apuestas históricas donde han participado previamente, quizás como actores políticos de México o como actores sociales, pero son candidatos representativos. También están los candidatos impresentables, esos candidatos que tienen muchos puntos negativos porque lo que han hecho pues ha sido un mal para la nación. Y lo sabemos y los conocemos desde el pacto contra México de Peña Nieto, sabemos de sus traiciones, sabemos de sus tejes y manejes, sabemos de la corrupción de muchos. En general, la gente entiende ahora cada vez más, conoce cada vez con mayor profundidad las características y las acciones de estos políticos que son los impresentables. Y también están los chapulines. Este tercer grupo son como las ratas que huyen de su barco y están buscando cómo acomodarse. Y desgraciadamente no es un fenómeno de reconversión ideológica, porque una reconversión ideológica requeriría un proceso. Se trata de un pragmatismo, una negociación política que deja muy mal sabor de boca, sobre todo en el caso de Morena, a sus bases, porque ha llegado gente que es impresentable por estar en otros partidos, pero que ahora se viste y pues es como si fuesen bautizados por el oficialismo de Morena. Antes Morena fue una oposición y después ahora es un oficialismo. Entonces esos chapulines principalmente son priistas y están en Morena, pero también se han acomodado en otros partidos. Pues vean ustedes que esto nos lleva prácticamente a un escenario de campañas, a una preparación de los partidos políticos, a una serie de debates, de discusiones, de yo soy el candidato, dame oportunidad, de la búsqueda de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos deben tener la cabeza reventada de tanta gente que quiere ser diputado, senador, y muchos, la verdad, sí lo merecen. Pero otros, la verdad, son cascajo político, son oportunistas, o son gente que, por el hecho de ser activista, considera que puede ser candidato. Y se han dado cursos, creo que Morena ha dado cursos, pero me parece que esas acciones, aunque son necesarias, son insuficientes, porque no ha habido una escuela real de formación política en México para hacer un cambio de mentalidad que satisfaga las expectativas. Los representantes populares tienen una agenda tanto de su partido, pero también ellos deben de tener una agenda propia, y muchos llegan nada más a levantar la mano, a cobrar, porque se van con la agenda general. Las campañas son actividades muy importantes de participación popular, en donde se combina la razón y se combina la emoción. ¿De dónde viene la razón? Viene pues de los estatutos, viene de los documentos básicos de los partidos políticos, de sus principios,
del trabajo histórico que se realiza con un partido, de estar en asambleas de los partidos, estar en congresos políticos, estar en mesas de debate político, estar aprendiendo cada vez más de la política, acudir a foros nacionales e internacionales, tener una real formación política. No solamente una intención ni un interés, sino una formación política. Entonces, desde allí se va construyendo la razón, el entendimiento. Los partidos definen sus actividades a partir de también las estructuras que lo conforman, los sectoriales de mujeres, de jóvenes, las enseñanzas que pueden dar dirigentes políticos, las experiencias legislativas que se tienen que compartir desde luego con las bases, las mesas ejecutivas, tanto estatales como nacionales, en donde se realizan largas horas de debate y de análisis, son muy importantes para razonar sobre la política. Y eso le da sustento para que cuando un candidato tiene un proyecto en la mano y ciñe sus objetivos a los intereses reales de su partido, pueda transitar hacia una campaña, en el caso de haber sido elegido, por los métodos que su partido tenga, mediante la emoción, el uso de la emoción. Por lo tanto, la política es razón, pero también es emoción, y a veces es mucho más la emoción que la razón. Esa es una realidad indefectible de la condición humana. ¿Qué más dicen las notas de nuestro cuaderno de reportero? Pues hay un preparativo que puede llevar varios meses. Regularmente se preparan, como he dicho, los partidos políticos, pero también se preparan los gobiernos de los estados. Porque al saber que viene un relevo, pues ellos se ven obligados a cerrar la cuenta pública, a realizar acciones que tienen que realizar, pero muchos de ellos mañosamente participan dentro de los procesos políticos. Mueven sus cuadros, se organizan, porque están buscando que también los gobernantes han buscado imponer a sus incondicionales. Y esto de imponer a los incondicionales no es algo ajeno, es algo muy común históricamente, porque siempre están buscando quién les cuida las espaldas. Y a veces este preparativo significa, como ha sucedido, elegir fiscales transeccionales, los llamados fiscales carnales, que es el fiscal anticorrupción, el fiscal general del Estado, tener magistrados, haber dado las notarías convenientes para sus propios intereses económicos, tener a su verdadero amigo que tiene que dar la vida porque va a ser el que va a proteger los intereses del presidente municipal, del gobernador, del que se va. Y esto es fundamental porque hay una diferencia fundamental en los cargos de representación. Hay cargos de representación que no tienen que ver con el manejo presupuestal y hay cargos de representación que utilizan el presupuesto del Estado y federal para poder realizar sus obras, sus actividades, y en muchas de ellas ha habido controversias. Recordemos que el caso de Hidalgo se descubrió por parte de la Auditoría del Estado y de la Procuraduría, que era llevada por el doctor Santiago Nieto como jefe de despacho, no como procurador, pues esta estafa que llevó a más de 15 funcionarios públicos a la cárcel, alguno que otro está prófugo y otros todavía están esperando que ser señalados del gobierno, de los gobiernos municipales durante el gobierno de Omar Fayad principalmente, que se realizó un mecanismo para desviar recursos públicos. Algunos tristemente eran recursos sobre todo para el desastre de la inundación terrible por el río Tula. Y bueno, el presidente municipal de Tula está ahora en la cárcel.
Ese es un ejemplo, ¿no? Por eso buscan imponer a sus incondicionales y están empujando a sus funcionarios más cercanos. Ahora tú el de finanzas o tú el secretario de gobierno y tienes que ser tú y están hablándole al dirigente estatal y el dirigente estatal también recibe llamadas de los priistas. Imagínense ustedes el desmadre que hay en los comités estatales de los partidos donde están buscando posiciones. Lo grave de esto sería la apertura que se le da a personas vinculadas a la corrupción, por un lado, y por el otro lado la apertura que se le puede dar a gente que vendría impulsada o promovida por el crimen organizado para que ocupen cargos públicos. Un presidente municipal vinculado con el narcotráfico es algo común en México, en muchos estados del país. Igualmente ha habido diputados manchados. No tengo claro el caso de senadores, no me queda claro ahí, no lo veo tan claro, pero hay gobernadores que les llaman guachicoleros. O sea, siempre ha habido corrupción y han buscado la manera de protegerse mediante un relevo a modo. Y también el control de las fiscalías por los gobernadores. En el año 2022 tuve la oportunidad en una mañanera de reflexionar con el presidente de la República sobre el endeudamiento de los estados. Y le señalé concretamente que el gobierno del Estado de México estaría buscando un endeudamiento por 9,000 millones de pesos. ¿Qué significaba que a un año de que terminara ese gobierno tuviera tanto flujo de efectivo, 9,000 millones de pesos? Yo le advertí al presidente que la marea roja, pues es un hecho ineludible a los procesos electorales y que muchos de esos recursos han sido utilizados en campañas. Entonces el presidente hizo hincapié, hizo reflexión sobre lo inconveniente del endeudamiento y a final de cuentas sí se endeudó el Estado de México, pero se le logró mochar una gran cantidad de esa enorme riqueza que durante todo el tiempo del PRI en el poder en el Estado de México se podía endeudar sin que nadie dijera nada. Y si la oposición decía algo en contra de ese endeudamiento, la oposición era insignificante. Pero el hecho de advertir esto públicamente al presidente, esa es la importancia de las mañaneras, y de señalar que iban a ser 9,000 millones de pesos, a mí me daba comezón, porque eso significaría desvíos de recursos. Sí, además sabemos que los priistas han tenido obras que nunca han terminado, como, bueno, pues ahora tenemos estos trenes extraordinarios que el presidente de la República vino a financiar para el Estado de México. Afortunadamente no se endeudaron con tanto, pero otros gobiernos que se preparan, el gobierno de Diego Sinue de Guanajuato, que está en campaña, pues también tiene un endeudamiento de 3,000 millones ahora. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de endeudar cuando ya te vas, no? Sí, bueno, pues está muy claro que los objetivos, a mi juicio, son electorales. Por eso es de que estos preparativos tienen que ver con operaciones financieras. Hay otros preparativos más, como son las operaciones en redes sociales, donde se van generando estructuras a través de troll centers, a través de granjas de bots, en donde empiezan a actuar para tratar de inclinar la balanza a favor de sus propios intereses y mover la opinión popular, incluyendo medios de comunicación tradicionales, pero por supuesto. Pues ahí está la guerra de propaganda en las redes sociales y bueno, ahora con los debates que hay con Argentina, con Milei y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues indudablemente la Cancillería está pidiéndole a los trolls y a los bots argentinos que han estado del lado de Xóchitl Gálvez, ahora que ataquen al presidente López Obrador. Argentina, qué pena que en vez de estar produciendo ciencia, tecnología, cárnicos, productos para la agroexportación, esté produciendo trolls. Qué desvergüenza para el pueblo argentino tener que hacer esto para sobrevivir, teniendo un depredador burocrático
como lo es Milei. Pues estas preparaciones en redes sociales no son privativas, solamente de la derecha. También la izquierda tiene sus granjas de trolls, sus granjas de bots. Yo así lo creo. Pues bien, están las operaciones territoriales. Las operaciones territoriales tienen que ver con toda la actividad de propaganda, de pintas, con toda esta organización que tiene que ver también con proteger la propaganda que ya se montó. Y muchas de estas cuadrillas de trabajadores dedicados a la propaganda también hacen la contrapropaganda. Quitan, roban, montan lo suyo de nuevo. Entonces hay pósters que si pudieran poner 20 pendones en un poste lo pondrían con la imagen horrenda de su candidato. Así están actuando muchos de ellos, rompiendo propaganda, montando propaganda propia, o como ha sucedido en Morelos, reportó la candidata Margarita González, que grupos del Estado de México llegaron a Morelos para montar propaganda falsa, propaganda sucia contra ella. Entonces, ¿qué pasa con estas cuadrillas? Pues después se vuelven en los escuadrones de mapaches, los que van a tratar de hacer fraude, de maltratar urnas, de prenderles fuego, de intimidar a los votantes, de azuzar, porque también suelen ser bastante violentos. Estas operaciones territoriales son muy complejas porque nuestro país realmente es complejo. Hemos hablado de todo esto porque es fundamental y señalar que acaban de lanzarse como segunda etapa, ya etapa definitiva, nuevas candidaturas ya en el proceso abierto. El caso de Puebla, Alejandro Armenta, el 1 de marzo, igual que Rocío Nale en Veracruz, igual que Margarita González en Morelos y igual que Eduardo Ramírez en Chiapas. Tienen sus contrapartes, por supuesto, de los partidos políticos opositores, que son la coalición dirigida por Claudio X González, que pues él es un estratega que no tiene éxito político, pero no se atreven a decirle que no tiene éxito político porque les conviene seguir manteniendo un andamiaje falso, inconsistente, que pues se ha basado fundamentalmente en el ataque al presidente de la República, a ciertos candidatos y a personajes fundamentales dentro de la política mexicana a través de características de depredación. Pues bien, Claudia Delgado, previamente en Jalisco, inició campaña, ella por esta coalición Sigamos Haciendo Historia, si mal no recuerdo el nombre, la coalición de Morena, PT y Verde, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Esto es importante porque Lemus sería el que promueve MC en lugar de Alfaro, que es el actual gobernador, bastante malísimo, bueno, más que malo, malísimo, y ahora con las fosas clandestinas que se descubren, esto es muy malo en Jalisco, represión a los jóvenes, una derechización absurda, unas campañas de odio, que es lo único que saben propagar, y Claudia Delgadillo por Sigamos Haciendo Historia. Entonces son los rivales más fuertes en Yucatán. Joaquín Díaz Mena también él fue exdelegado del Bienestar, o sea, está identificado con el proceso del movimiento de Morena, que da como origen a Morena, y Joaquín Díaz Mena sería el candidato contra Renán Barrera Concha, que es el candidato del PAN, del PRI y del PANAL. Recordemos que Mérida está gobernada por el PAN y en esta coalición hay mucho que pierde el PAN, porque el PAN, al vincularse con el PRI, no sería bien visto necesariamente por los panistas yucatecos. Entonces le cuesta mucho, yo creo que a la coalición sostenerse en términos de imagen. En cambio que Joaquín Díaz Mena pues tiene mucho por hacer. En Guanajuato
Alma Alcaraz de Sigamos Haciendo Historia, ¿sí?, contra Livia García del PAN, del PRI y del PRD. Es importante este estado de Guanajuato. Les recomiendo mi documental Guanajuato Trágico, para que vean desde el punto de vista conceptual y desde la realidad lo que sucede con la tragedia de las desapariciones, los cuerpos, las madres buscadoras, el drama que se vive permanentemente en Guanajuato. Aquí también debo señalar que en la fórmula para el Senado aparece el doctor Ricardo Sheffield, ex procurador del consumidor. Es un hombre muy bien formado, con mucho carisma y que está haciendo una campaña extraordinaria dentro de la fórmula para el Senado de la República. Es difícil, pero está haciendo él un trabajo muy importante. Es un estado derechizado. Mientras están yendo a una fosa las personas en este estado, todavía no reaccionan que tienen que cambiar de gobierno y están viendo el endeudamiento que está haciendo Diego Sinue y que les va a dejar la deuda a la población. Bueno, pues algo que me llama la atención, por ejemplo, es de que como candidato al Senado por el Partido Verde está Eugenio Hernández Flores, quien señala que fueron fabricados los delitos que lo llevaron a prisión. No conozco realmente el expediente de Eugenio Hernández, pero pues era un priista vinculado al fraude electoral en el año 2006. ¿Cómo el Verde se atreve a promover estos candidatos que subvierten, le dan un golpe muy bajo a la coalición, a Morena? En fin, la Ciudad de México es muy importante porque tuvo un proceso difícil. Ganó la encuesta Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, quien era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Omar García Harfuch ganó, pero de acuerdo con el partido y quizás alguna fuerza importante, se determinó que tenía que darle el lugar a la mujer, para que fuese la mujer la candidata. Y en este caso, Clara Brugada, una mujer plenamente identificada con la izquierda, con Andrés Manuel López Obrador, de lucha, de trabajo, de esfuerzo, y que había sido jefa delegacional en Iztapalapa, de Iztapalapa para el mundo, pues es quien se quedó con la estafeta y está contendiendo para la jefatura de gobierno. Del debate que ya les decía yo que sucedió. Pues señalarles, amigas y amigos, que es muy importante todo lo que yo he tratado de exponer a ustedes, espero que les sea de interés, y que el presidente de la República, de manera natural, hace una transferencia de su aprobación a quien será su candidata. Esto no tiene que ser visto de forma negativa, es una cuestión absolutamente natural, porque él tiene una aprobación del 73%. Hace 2 años, en una mañanera, yo le dije, señor presidente, usted tiene una aprobación del 70%. Entonces, el presidente ha mantenido una aprobación por encima del 60% y hasta por encima del 70%, como ahora al 73%. Esto es súper importante. ¿Qué significa, amigas y amigos, esto? Pues que esa aprobación se convierte de alguna manera en intención de voto. Si el presidente está muy bien calificado por la gente, valora que por el bien de todos, primero los pobres, y ese fue su actuar, no lo ven como un hombre que se haya enriquecido, como un hombre que haya trastocado los principios del no mentir, no robar y no traicionar de Morena, pudiese estar impedido por lógica de darle esa proyección, esa fuerza de su propia proyección a la candidata de su partido. Es natural. Entonces, Claudia Sheinbaum tiene hasta el momento una preferencia de aproximadamente el 66% por encima de Xóchitl Gálvez, que tiene el 31%. Entonces, hoy ganaría la elección, porque las encuestas así lo valoran,
Claudia Sheinbaum, y el porcentaje pudiera ser muy grande. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, que es un candidato que llega por un accidente cósmico, tiene el 3% de intención de voto. O sea, nada. Movimiento Ciudadano es un partido cascarón, es un partido sin bases, no es realmente un movimiento ciudadano, es una canción, Movimiento Naranja creo que se llama la canción, y ya dije que se robaron el águila juarista de cuando eran Convergencia y participaron en el 2006 apoyando a Andrés Manuel López Obrador, y hoy se sienten los muy, y ahí están los resultados. Son muchos factores que vendrán, tendremos la oportunidad de evaluarlos, pero bueno, yo creo que ha sido bastante extensa esta primera reflexión y solamente les deseo a ustedes que puedan analizar este proceso histórico. A las y los jóvenes que se involucren en este proceso histórico, porque costó sangre, costó lágrimas, costó frustración, costó mucho dolor y sacrificio para el pueblo de México. Cuando Calderón se robó la presidencia de este país, padecimos una guerra absurda, en donde se pagó con mucha sangre las decisiones de Calderón. Por lo tanto, creo yo que llegó el momento en el que tenemos que impulsar un cambio histórico y que los jóvenes tienen que participar. Les diré por qué, finalmente, a los jóvenes. Tengo un amigo de muchos años que no es mexicano y que él vivió en Europa. Él es latinoamericano, sudamericano. Y me dijo, cuando llegué a Europa, pues me sentía yo como un ciudadano de segunda o de tercera categoría. Primero porque nunca iba a poder alcanzar la ciudadanía. Ningún padre mío era europeo, ningún abuelo era europeo, yo no podía tener acceso a la ciudadanía europea. Entonces, no tenía yo beneficios sociales, no tenía yo trabajo estable, yo era un papalote en el cielo. Cuando llegué a México, tuve la oportunidad de emprender una vida, de casarme, de tener hijos que ya tenían la nacionalidad mexicana, sus hijos, y de que él se nacionalizara. Luego de que él se nacionalizó, tuvo la oportunidad de votar. Entonces es un sudamericano, mexicano, muy mexicano, y que le llegó la oportunidad de votar. Y me dice, para mí votar fue como descubrir el mar. Esa sensación que puedes tener, que tú vales lo mismo que el hombre más rico de México, que el hombre más inteligente de México y que el hombre más común de México. Ese es el valor de la democracia. Y ahora que se cumplen 100 años del natalicio del gran poeta mexicano, intelectual, ensayista, traductor, Octavio Paz, diplomático, ¿sí? Una de sus defensas más importantes fue la libertad, la pluralidad y la democracia. Y ninguna estaba disociada, eran un todo. Les agradezco mucho esta oportunidad de que me escuchen y estaremos aquí atentos en este cuaderno de notas de campaña. Muchísimas gracias.